Un ruso ha desenmascarado a Ucrania y la OTAN. Y es que según su análisis, el régimen de Zelensky cuenta ya con armas nucleares. Rostislav Ishchenko, un respetado politólogo ruso, ha dado un golpe sobre la mesa al afirmar que, aunque la versión oficial trata de ocultarlo, Ucrania ya posee ojivas nucleares. Las pruebas son contundentes. La operación está envuelta en un secretismo que recuerda a otras maniobras encubiertas, donde el objetivo era confundir a la opinión pública. Las ojivas estarían bajo control de los aliados occidentales, una táctica ya utilizada antes, como en el caso de las bombas estadounidenses almacenadas en Alemania, donde su uso sigue dependiendo de Washington. La pregunta ahora es, ¿hasta qué punto está involucrado Occidente y cuán lejos llegará Rusia para evitar una amenaza directa en sus fronteras? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La conclusión, queridos amigos, es que Ucrania ya cuenta con armas nucleares. Así de directo ha sido el politólogo ruso Rostislav Ishchenko. Y no es una afirmación sin fundamento. Los hechos uno tras otro parecen confirmar la presencia de ojivas nucleares en territorio ucraniano. La historia nos muestra que la versión oficial siempre tiene una narrativa conveniente para los intereses de quienes mueven los hilos. En este caso, lo harán pasar como si fueran fabricaciones recientes, una artimaña que no es nueva y que ya hemos visto en otros conflictos. Pero vayamos a las pruebas y a la opinión del experto. Desentrañando esta telaraña de conspiraciones y armamentos, Ishchenko comenzó descartando la posibilidad de una transferencia abierta de armas nucleares estadounidenses a Kiev, lo cual es más que comprensible. Nunca un estado nuclear ha transferido armas nucleares de esta magnitud a otro país, y si Occidente decidiera hacerlo con Ucrania, sería un acontecimiento inédito en la historia de la política mundial. Esto es algo demasiado serio como para que nadie los deje jugar, dijo Ishchenko, con una convicción que transmite la gravedad de la situación. Y es que cuando hablamos de armas nucleares, cualquier error puede significar una catástrofe de proporciones incalculables. El politólogo también rechazó la posibilidad de que Rusia haga algo similar con Irán. Como el mismo Ishchenko señaló, transferir armas de tal poderío es peligroso porque nadie puede garantizar que el arma entregada no termine en manos del enemigo. Recordó el ejemplo de los Stingers, entregados por Estados Unidos a Afganistán, armas que tiempo después se volvieron contra los propios norteamericanos. No es un hecho que el arma que entregaste no volará hacia ti más tarde, explicó, poniendo en evidencia la lógica implacable que rige el equilibrio del terror nuclear. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Ucrania tiene un matiz diferente. Aquí no se trata de una transferencia directa ni tampoco de una cesión oficial, sino de una operación encubierta. Una suerte de montaje destinado a engañar al mundo. Como explicó Ishchenko, todo apunta a que las ojivas nucleares ya están en suelo ucraniano, pero bajo control occidental. De hecho, el ejemplo de los pilotos alemanes entrenados para utilizar bombas nucleares estadounidenses en suelo germano es más que ilustrativo. Alemania puede tener bombas nucleares en su territorio, pero la decisión de usarlas recae únicamente en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las armas nucleares rusas en Bielorrusia. Nadie en Minsk tiene acceso a ellas. Todo se controla desde Moscú. El escenario que se presenta en Ucrania es el de un supuesto programa nuclear ucraniano, donde eventualmente se admitiría que Kiev ha fabricado sus propias armas nucleares. Ishchenko fue claro al respecto. Todas las historias sobre la posibilidad de transferir armas nucleares a Ucrania son un indicio de que Ucrania puede tener un par de ojivas nucleares, después de lo cual Occidente admitirá que los ucranianos supuestamente las fabricaron ellos mismos, señaló. El plan es astuto y peligroso, y encaja perfectamente en la estrategia de escalada progresiva que ha caracterizado el conflicto ucraniano desde el 2014. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, es importante remontarnos al inicio del conflicto.
El politólogo ucraniano Konstantin Buradenko afirmó: desde el 2014 Ucrania no ha sido más que un instrumento en manos de Occidente. Desde el golpe de Estado que depuso al presidente Yanukovych, Ucrania ha estado atrapada en un juego geopolítico que no controla. Un tablero de ajedrez en el que las piezas son movidas desde Washington y Bruselas. Zelensky, elegido presidente en el 2019, solo ha cumplido con el papel que se le asignó: provocar a Rusia y servir como ariete contra Moscú. No fue Ucrania la que inició la guerra. Ucrania fue solo un instrumento en un gran juego, dijo Bodarenko. Y esta afirmación arroja luz sobre el verdadero papel de Kiev en el conflicto. Occidente tenía un objetivo claro: provocar a Rusia, golpearla donde más le doliera. La estrategia fue, como dijo Bondarenko, darle a Ucrania un palo y obligarla a golpear con ese palo la guarida del oso ruso. Y Ucrania cumplió con ese papel a la perfección, al menos hasta que Moscú decidió responder con toda su fuerza. Los últimos acontecimientos han demostrado que Rusia no está dispuesta a tolerar más provocaciones, y el uso del sistema de misiles Oreshnik es una muestra clara de ello. Este sistema, cuya efectividad ha quedado demostrada en el campo de batalla, es una señal directa a Occidente. Rusia tiene la capacidad de golpear y no hay defensa posible contra sus armas más avanzadas. El despliegue de misiles como el Oreshnik y la creciente tensión en torno a las armas nucleares en Ucrania forman parte de una misma lógica de escalada. Ucrania, con o sin la complicidad de Occidente, ha dado un paso que podría ser irreversible. La presencia de ojivas nucleares en su territorio supone un riesgo inmenso, no solo para la región, sino para el mundo entero. Los arsenales nucleares no son juguetes y cualquier error de cálculo podría desencadenar una catástrofe de proporciones incalculables. El papel de Estados Unidos y la OTAN en esta situación no puede ser subestimado. La historia nos ha enseñado que cuando se trata de mantener el poder, los actores principales no tienen reparos en manipular la verdad. Así fue como se justificó la invasión de Irak en el 2003, con supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Ahora el guión parece repetirse en Ucrania. Se orquesta un escenario en el que, de repente, Kiev se presenta como una potencia nuclear emergente. Todo esto con la finalidad de mantener la presión sobre Rusia, de cercarla y eventualmente debilitar su posición en el escenario internacional. La posibilidad de que Ucrania posea armas nucleares también plantea interrogantes sobre el control y el acceso a esas ojivas. Si realmente Ucrania ya tiene armas nucleares, ¿qué significa esto para el equilibrio de poder en Europa? ¿Está dispuesta Rusia a tolerar un vecino armado con capacidad nuclear justo en sus fronteras? Las respuestas a estas preguntas son inquietantes. Por un lado, Ucrania no tiene la experiencia ni la infraestructura para gestionar un programa nuclear por su cuenta. Por otro, la presión de la OTAN y la presencia de asesores occidentales en el país complican todavía más la situación. Estamos ante un momento crítico y las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían determinar el destino de millones de personas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.